Buenas tardes, buenas noches, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal de vuelta. ¿Qué nos trae por aquí hoy? ¿A qué vamos a estar reaccionando? Al príncipe kazajo, a Dimash. Gracias, Dirs, que me han enviado link, me han mandado, estado el fin de semana, me han estado mandando mensajes que me cuelgo de contestar o tengo 500.000 cosas que hacer y no las puedo contestar, pero siempre son leídas y siempre son respetadas. Como siempre digo, acá les dejo mi Instagram para que me sigan en Instagram y me envíen por DM los links o las historias de los temas que quieren que reaccione. Y como hizo Silvia Edith, también me mandó un mensaje, Marichi David Nat, que siempre las nombro, no les puedo contestar, pero las nombro en los videos. Me dijo, esta es la historia del tema que vamos a estar reaccionando. A Daybreak se llama. Me salió bien. Te dejo el link del tema. Es la historia cuenta de en 1999 un teleférico en China llevaba más del doble de personas que debía llevar, cae 110 metros al fondo del valle. Más o menos como viene la historia, para el que no la sabe. Es la que me contó Silvia. Un matrimonio llevaba a su hijo de 2 años e hicieron todo lo que pudieron en esa larga caída y lo salvaron. Pero ellos perecieron. Una cantante china muy famosa lo adoptó y escribió una canción que fue muy famosa en el concurso, fue muy famosa, punto. En el concurso de 2017, Dimash le pidió permiso a la cantante, perdón la pronunciación, Han Hong, y aprendió chino mandarín en una semana. Sería Dimash. O sea, la canción Hoy el niño ya es grande, sigue con ella, se llama Pensión, y juntos disfrutaron y aplaudieron a Dimash por ser tan joven, 2017, y cantar la emoción amor de esta canción. Más o menos un resumen de la historia de que me ha contado Silvia de lo que es la canción. Yo no la conocía, te caso de quien no la conoce. Bueno, esa es parte de la historia de la canción. Así que vamos a estar viendo Daybreak. Lo único que tengo para decir, por favor, síganme en Instagram, Dirs, por favor, síganme para que se agrande esta hermosa comunidad y leeré los comentarios y leeré los mensajes y de los links que me vayan enviando. Por favor, si les gusta el video, por favor, un like, suscribirse, que ayuda un montón en la campaña de los 10.000 suscriptores. Muchas gracias a todos los que se suscribieron, que ya pasamos la barrera de los 2.500. Estamos lejos, pero vamos a paso firme. Así que muchas gracias de corazón a todos. Sin más palabras, sin más vueltas, vamos a ver a él, al príncipe kazajo con Daybreak. Vamos, allá. Ahora andamos. Ponemos play, los auriculares. Allá vamos. Volumen máximo. Volumen máximo. Subtitulado. Los últimos dos. Re triste. Re triste.
Nice. Y siempre aferran a sus manos. Nice. Nice. Agarró escalofrío. El amanecer ha llegado. Daybreak. Dimash. Bueno, ¿no? ¿Qué decir? ¿Qué decir, no? La letra, el tema es un temón. Más allá de, bueno, es una forma de decir temón, ¿no? De historia tan triste, ¿no? Ay, me rompí el de gallina, re triste la historia. La interpretación de él es impresionante. Creo que no sé si fue grabado, está en estudio, me pareció que estaba grabado en estudio, pero me sonó mucho, muy muy buena interpretación de lo que es la letra. Tendría que ver si le encuentro la letra en la versión original que la escribió esta cantante, ¿no? Pero tipo me dijo no, porque la historia es re triste y el sol sale y mi madre sonríe, canta tipo, es muy triste la canción. Pero bueno, son los afines porque la mayoría son todos temas románticos o temas así tipo en serio, ¿no? Lo que vengo viendo, ¿no? Hasta el momento. Pero este tema la rompe yo creo que no. Sí, capaz me concentré en leer lo que está. Notificación de Instagram. Estaba leyendo y al mismo tiempo tratando, y se me complica tratar de leer y escuchar y una forma de decir los tonos que él canta, pero esta vez capaz por la historia, el peso de la historia que me contó Silvia, tal vez hice más hincapié en la letra que me resulta triste y estás triste, Gustavo, estás triste. Me dejó sin palabras, sinceramente me quedé anodado entre la historia, entre el peso de la canción, porque es el peso de la canción de un niño, vi a mis padres tipo alejándose a la distancia, tipo, ¿estás triste? En serio, fue muy bueno, fue muy bueno y aparte la interpretación de él, Dimash la rompe, ¿no? Pero el peso de la canción se le va sola. Más allá de la interpretación de Dimash, que es magnífico, es brillante, y la interpretación que lo lleva a ese punto del canto y saben lo que una forma de decir ese agudo, que una forma de decir que a mí me causa escalofríos o me causa piel de gallina el hecho de que estar leyendo y el agudo de que se lo lleva, tipo tenés un choque de sensaciones que no decís no, y es jodido hacerme emocionar a mí, pero es God, así que tipo me quedé sin palabras y capaz esperaban que diga tipo están esperando que mi cerebro no está arrancando porque tengo una confusión de sentimientos por una forma de decir la historia de un chico, más allá de que sumale la interpretación de Dimash que te lleva a una cierta nostalgia, a una cierta tristeza que vos decís, estás triste, pero bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado la canción, espero que les haya gustado el video. Acá le dejo mi link acá arriba de mi Instagram, por favor, Dirs, síganme en Instagram, así crecemos en comunidad.
y me envían las historias y los links de las canciones que quieran que reaccione y leeré la historia de las canciones como ustedes, como en este caso me la mandó Silvia. Muchas gracias también a Marichi que me envió, me estuvo mandando mensajes. Acá, por favor, un like si le gustó, un no me gusta, si no le gustó, un comentario, una suscripción que nos ayude en la carrera de los 10.000. Gente, es un placer siempre estar reaccionando al genio, a este genio de la música, de que cada día me sorprendió mucho para bien, me sorprendió mucho para bien, porque no me deja de asombrar, porque es como me ponían en los mensajes el fin de semana de que ningún tema es igual, porque ningún tema es igual, pero este fue un choque de sistema que tal vez al no tener en los temas anteriores que, uy, le pegué el micrófono, de anteriores que estuvimos viendo de que tal vez los subtítulos no los tenía, pero disfrutaba más escucharlo cantar a él, que es el placer escucharlo cantar a él, pero esta vez tipo me dejó sin palabras el hecho de leer la letra y saber que es re triste. Así que, gente, muchas gracias. Hasta el próximo video. Nos estaremos viendo el jueves con otra reacción del señor Dimash, el príncipe kazajo. Hasta luego, gente. Besos y abrazos.